Bienvenidos. La gran promesa del siglo XVIII, el siglo de las luces, auguraba un futuro en el que la razón humana sería, por fin, la herramienta de nuestra emancipación definitiva. Sin embargo, la historia de los siglos XIX y XX parece contar un relato muy distinto, uno que desmiente trágicamente aquel optimismo inicial. Lo que vamos a examinar hoy es, precisamente, la historia de esa promesa rota. Veremos cómo la filosofía, ante el fracaso del proyecto ilustrado, se vio obligada a transformarse, a convertirse en una herramienta crítica para diagnosticar y desvelar las patologías ocultas de nuestro orden social moderno. Comencemos, pues, nuestro análisis por el punto de partida ineludible de toda esta tradición, la profunda crisis de la modernidad. Es en este contexto de desilusión donde la filosofía abandona su papel meramente contemplativo para adoptar una postura activa, de denuncia, de desvelamiento de las contradicciones que anidan en el corazón de nuestro tiempo. En efecto, la promesa de la Ilustración se quebró. El ideal de un progreso lineal, guiado por la razón y la ciencia que nos liberaría de la superstición y la tiranía, se enfrentó a la cruda realidad. Un siglo XIX marcado por la explotación industrial descarnada y un siglo XX que nos sumió en dos guerras mundiales, el horror de los totalitarismos y la amenaza de la aniquilación nuclear. En lugar de la libertad prometida, la humanidad pareció precipitarse en nuevas y más sofisticadas formas de dominación. La pregunta filosófica, por tanto, se volvió ineludible. ¿Qué ha fallado? ¿En qué momento se torció el proyecto de la modernidad? Y es precisamente para responder a esta pregunta que emerge la figura monumental de Karl Marx. Su obra representa un auténtico giro copernicano en la tradición del pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque localiza el origen de esta nueva servidumbre no en un error de las ideas o en la mala voluntad de los hombres, sino en un lugar mucho más profundo, en las condiciones materiales de la producción económica. Para comprender la radicalidad del pensamiento de Marx, es fundamental entender su ruptura con el idealismo de su predecesor, Hegel. Para Hegel, la historia era el escenario en el que una entidad abstracta, el espíritu o Geist, se desplegaba y tomaba autoconciencia. Las sociedades, las guerras, las revoluciones, todo era una manifestación de este desarrollo ideal. Pues bien, Marx invierte por completo esta premisa. Postula que el verdadero motor de la historia no es el desarrollo de las ideas, sino algo mucho más terrenal y concreto, el modo en que los seres humanos producen y reproducen su vida material. Esto, en esencia, es el materialismo histórico. Marx nos ofrece un modelo para entender la sociedad, que se conoce como el edificio social. Pensemos en la base de este edificio, la infraestructura. Esta es la base económica real, compuesta por dos elementos. Las fuerzas productivas, es decir, la tecnología, las fábricas, las herramientas, los conocimientos técnicos, y las relaciones de producción, que definen quién es el propietario de esos medios y quién trabaja para quién. Pues bien, es sobre esta base material donde se erige todo lo demás, lo que Marx llama la superestructura. El sistema jurídico, las formas de gobierno, la política e incluso la ideología, es decir, la filosofía, la moral, la religión. La tesis radical de Marx es que la base económica determina, en última instancia, la forma de la superestructura. En sus célebres palabras, no es la conciencia del hombre la que determina su ser, sino por el contrario, el ser social es lo que determina su conciencia. En su obra cumbre, El Capital, Marx decide iniciar su monumental análisis a partir del elemento más básico y omnipresente de la sociedad capitalista, lo que él denomina la célula económica de la sociedad burguesa, la mercancía. Sostiene que el capitalismo no es un sistema que responda directamente a las necesidades humanas, sino que es una estructura gobernada por lo que podríamos llamar abstracciones reales. Es decir, no son las necesidades concretas de la gente las que dirigen la producción, sino categorías abstractas e impersonales como el valor, la rentabilidad o el beneficio. Y aquí nos encontramos con una de las claves de su análisis. Toda mercancía posee un doble carácter, una dualidad fascinante. Por un lado, tiene un valor de uso. Sus propiedades físicas le permiten satisfacer una necesidad concreta. Un abrigo sirve para abrigar, un libro para ser leído. Pero, por otro lado, toda mercancía tiene un valor de cambio, la proporción en la que se intercambia por otras. ¿Cuántos abrigos equivalen a un libro? Marx se pregunta, ¿qué es lo que permite que objetos tan distintos puedan ser equiparados? Y su respuesta es que la sustancia común que subyace a todas las mercancías, la fuente oculta de su valor, es la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlas. Esta comprensión del valor nos permite desentrañar la lógica íntima del capital. El ciclo de la circulación simple de mercancías sería vender para comprar, mercancía, dinero, mercancía. Pero la lógica del capitalista es la inversa, es comprar para vender más caro. El capitalista invierte una cantidad de dinero, D, para comprar mercancías, M, y aquí las mercancías claves son la fuerza de trabajo de los obreros y los medios de producción, con el único objetivo de, tras el proceso productivo, vender el producto final por una cantidad de dinero incrementada, D',
La pregunta crucial es, ¿de dónde surge ese incremento, ese beneficio? Y aquí el secreto mejor guardado del sistema, según Marx, la plusvalía. Este es el motor oculto de todo el beneficio capitalista. El incremento de valor no surge por arte de magia en el mercado, en el acto de la venta, se genera en el proceso de producción. El capitalista compra una mercancía muy especial, la fuerza de trabajo, y la paga por su valor, es decir, el salario necesario para que el trabajador subsista y se reproduzca. Sin embargo, el valor que esa fuerza de trabajo es capaz de crear durante la jornada laboral es superior al coste de su salario. Ese tiempo de trabajo excedente, no remunerado, es la plusvalía, y es, según Marx, la fuente de toda ganancia y la forma específica de la explotación capitalista. Las consecuencias de este sistema no son meramente económicas, sino profundamente antropológicas, existenciales. El sistema genera lo que Marx, siguiendo a Hegel, denomina alienación o Entfremdung. El trabajador se convierte en un extraño. Primero, frente al producto de su trabajo, que no le pertenece y se le enfrenta como un poder ajeno. Segundo, frente a su propia actividad productiva, que no es una expresión de su ser, sino un trabajo forzado, un mero medio para sobrevivir. Y finalmente, se aliena de sus semejantes, con quienes entra en relaciones de competencia. Las relaciones humanas se ocultan y se disfrazan como si fueran relaciones entre cosas. Es el fenómeno de la cosificación, Verdinglichung, donde el ser humano es degradado a la condición de un mero apéndice de la máquina. Avancemos ahora en el tiempo, hasta el siglo XX. Marx y sus seguidores habían predicho que las contradicciones del capitalismo conducirían, de forma casi inevitable, a una revolución proletaria. Pero en las naciones industrializadas de Occidente, esa revolución no llegó. ¿Por qué? Esta pregunta atormentó a una nueva generación de pensadores marxistas y dio origen a una revisión profunda y a menudo heterodoxa del marxismo clásico, la que conocemos como teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Observemos brevemente el contexto histórico que da forma a esta nueva teoría. Tras la muerte de Marx, la historia pareció desmentir sus pronósticos. En los años 20, los intentos revolucionarios en Alemania o Italia fracasaron. En los 30, en lugar de la revolución proletaria, lo que vemos es el auge del fascismo y el nazismo. Y tras la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo no colapsó, sino que se reinventó en forma de un capitalismo de consumo tardío, capaz de integrar a las masas obreras. Ante este panorama, pensadores como Max Horkheimer, Theodor Adorno o Herbert Marcuse se vieron obligados a repensar radicalmente el diagnóstico. Para ello, se dieron cuenta de que el análisis puramente económico de Marx ya no era suficiente. Desarrollaron un enfoque marcadamente interdisciplinar, integrando herramientas conceptuales del psicoanálisis de Freud para entender la dimensión psíquica de la dominación y de la sociología de Max Weber para analizar los procesos de racionalización. Y la conclusión a la que llegaron es desoladora. La dominación en el siglo XX no es solo económica, es mucho más profunda, ha llegado a infectar la propia estructura de la racionalidad occidental. Esto nos conduce directamente al núcleo de su crítica, una de las más radicales y pesimistas de todo el siglo XX, la idea de una tiranía de la propia razón, un argumento que desarrollan de forma magistral en su obra seminal, escrita en el exilio americano durante la guerra, Dialéctica de la Ilustración. La tesis central de Horkheimer y Adorno es paradójica y escalofriante. Sostienen que la Ilustración, el gran proyecto que pretendía liberar a la humanidad del miedo y los mitos a través de la razón, llevaba dentro de sí el germen de su propia autodestrucción. ¿Cómo es esto posible? Porque desde sus inicios, la razón ilustrada fue una razón con un único fin, el dominio. El dominio sobre la naturaleza exterior. Pero esta lógica de dominio, una vez desatada, no se detuvo ahí. Se volvió sobre el propio ser humano, conduciendo no a la libertad, sino a una nueva y más perfecta barbarie administrada. Para entender esta dialéctica, debemos distinguir dos formas de razón. Históricamente existía lo que Horkheimer llama una razón objetiva. Era la razón de la filosofía clásica, una razón que se interrogaba por los fines últimos de la vida humana, qué es la justicia, qué es el bien, qué es una vida lograda. Sin embargo, en la modernidad, esta razón ha sido suplantada por una razón puramente instrumental. Esta nueva razón renuncia a preguntarse por los fines, los da por supuestos o los considera irracionales. Se limita a calcular los medios más eficientes para alcanzar cualquier fin dado, sin juzgarlo. Es una razón técnica, calculadora y cierra los valores, que puede planificar con la misma eficiencia la construcción de un hospital o la de un campo de exterminio. Ahora bien, ¿dónde se manifiesta este totalitarismo de la razón instrumental en las democracias capitalistas avanzadas, donde no hay un terror explícito? Horkheimer y Adorno acuñan aquí uno de sus conceptos más célebres, la industria cultural.
Con este término no se refieren a la cultura de masas espontánea, sino a la producción industrial, sistemática y planificada de bienes culturales, cine, música, radio, televisión, cuyo objetivo último no es la emancipación o la creación artística, sino el control social y la integración pasiva de los individuos en el sistema. ¿Y cómo opera esta industria cultural? Su estrategia es sutil pero tremendamente efectiva. Produce bienes estandarizados, predecibles, que nos dan una falsa sensación de elección y una pseudo-individualidad. Podemos elegir entre 100 series o canciones, pero todas responden a los mismos esquemas y refuerzan los mismos valores. El objetivo final es adormecer el pensamiento crítico, anestesiar la imaginación utópica, es decir, nuestra capacidad para imaginar que el mundo podría ser de otra manera e integrar psíquicamente a los individuos en la aceptación del status quo. El resultado final es que incluso nuestro tiempo de ocio, el tiempo supuestamente libre y de evasión, se convierte en una mera prolongación del trabajo. Su función sistémica no es el florecimiento de la personalidad o la reflexión crítica, sino simplemente servir como un mecanismo de reparación, reponer las energías del trabajador para que al día siguiente pueda volver, eficiente y dócil, a la fábrica o a la oficina, anulando así cualquier potencial crítico que pudiera surgir en el tiempo libre. Sinteticemos ahora el recorrido intelectual que hemos realizado. Hemos transitado desde el optimismo revolucionario de un Marx que confiaba en las contradicciones objetivas del capital hasta el sombrío y pesimista diagnóstico de la Escuela de Frankfurt. Es un viaje que nos lleva de la esperanza en una revolución inminente a la necesidad de una forma más modesta, pero quizá más tenaz, de resistencia. El diagnóstico final de la primera generación de la Escuela de Frankfurt es que habitamos un mundo totalmente administrado. Una sociedad que, inspirándose en la imagen de la jaula de hierro de Max Weber, ha desarrollado mecanismos de control e integración social tan potentes que es capaz de absorber y neutralizar casi cualquier forma de oposición. La racionalidad técnica, la lógica instrumental, ha colonizado todas las esferas de la existencia, desde la producción económica hasta nuestra vida íntima y nuestros afectos. Ante esta totalidad que parece cerrada, que parece no tener fisuras, la tarea de la filosofía y del pensamiento crítico debe cambiar. Si la gran revolución ya no parece un horizonte plausible, el pensamiento se refugia en una estrategia de resistencia más sutil, la defensa a ultranza de todo aquello que el sistema no puede asimilar, de lo que se resiste a ser clasificado y administrado, la defensa de lo particular frente a lo universal abstracto, de lo no idéntico frente a la lógica de la identidad, de la voz del sufrimiento individual frente a la fría estadística del progreso. Y esto nos conduce a una pregunta final, una pregunta que hereda esta tradición crítica y que resuena con una urgencia especial en nuestro presente. Frente a un sistema que parece absorber toda negatividad, que es capaz de convertir la crítica más radical en un producto más de consumo, que mercantiliza la propia disidencia, ¿qué formas puede adoptar hoy una resistencia que sea auténtica? ¿Dónde encontrar los puntos de fuga? La pregunta, por supuesto, queda abierta a nuestra reflexión.